nuestra próxima panelista, la señora Yamila El Mousoli, secretaria de Estado ante el Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social del Reino de Marruecos. Estimados diputados, estimadas diputadas, señoras, señores, muy buenos días a todos y a todas. Primero quisiera expresar mi sentimiento de orgullo y de alegría de estar aquí con vosotras, con ustedes, en este espacio tan importante para participar a este foro importantísimo, porque para mí siempre cuando hablamos, cuando discutimos de cosas que tocan a las mujeres, siempre son foros y son debates de una importancia una gran importancia. Así es una ocasión para compartir con ustedes muchas observaciones. Primero, como he dicho, he expresado mi sentimiento de alegría de estar aquí por la segunda vez. La primera fue hace 3 años en otro marco, en otro cuadro, fue con el FOPREL, aquí en Dominicana, y fue una ocasión para discutir en la Comisión de la Igualdad, en esta institución de democracia aquí en Dominicana, y la segunda vez fue ahora con ustedes en este foro. La cuestión de la pregunta de la mujer, para mí, digo que es una discusión, siempre es fructuosa y rica. Es por eso que agradezco muchísimo los que me han invitado y los organizadores por esta invitación, que me parece muy importante para darme esta ocasión de escuchar primero y de discutir y de tomar la palabra. Creo que esta discusión, como fue parlamentaria durante 15 años en mi país, y también me interesé muchísimo por la pregunta de la mujer en mis escritos y en mis investigaciones. Puedo decir que tengo muchas observaciones. Primero, que la pregunta o la cuestión de la mujer no es una pregunta de las mujeres solamente. Es una cuestión es una pregunta fatal de la sociedad. Es por eso que a mí no me gusta que cuando discutimos cosas que tocan a las mujeres, somos solamente mujeres. O la mayoría de los presentes son mujeres, o la mayoría de las panelistas son mujeres. Creo que cuando discutimos cosas, y sobre todo temas de este ejemplo, la cuestión de las mujeres, señoras y señores, es una cuestión, es una pregunta de la sociedad. Es por eso que cuando hagamos esfuerzos para mejorar el nivel, el modo de vida de las mujeres, lo hagamos para el bienestar de la sociedad integral. Es decir, que no somos aquí para discutir solamente las mujeres, problemas de las mujeres, nuestras soluciones, no. Esta cuestión toca de una manera muy profunda a la sociedad. Si las mujeres de hoy las jóvenes de hoy, no participen tal como debe de ser, debemos estar seguros que en el futuro de la humanidad no será tal como deseamos. Las mujeres ahora en todos sus países, casi en todos sus países, hablo de mi experiencia en nuestro país, en Marruecos, acabamos o intentamos de pasar la cifra de 50%, y creo que es la realidad en muchos países. Es decir, que el futuro, el porvenir, es un porvenir de participación de mujeres con una gran voluntad de transformación para participar a las transformaciones que conocen nuestras sociedades y también para participar al bienestar de la humanidad. Yo creo que las mujeres tienen una energía femenina. No es decir que soy feminista, pero digo que las mujeres tienen una energía. Esta energía
es muy positiva para la humanidad y no solamente para algunos pueblos. Es por eso que soy muy encantada de estar aquí con ustedes, porque creo que el sur-sur, el porvenir y el futuro es que las mujeres del sur-sur, somos de Marruecos, país, somos el puente de África, somos un país en que hay una mezcla cultural, tenemos muchos raíces africanos, europeos, andalusíes, árabes, musulmanes, judíos, cristianos, y aquí también en esta tierra, en América Central, creo que hay una mezcla cultural. Y las mujeres tienen un papel y desempeñan un papel muy importante en la creación, en la innovación y también en la continuación de las civilizaciones. Así digo que mujeres debemos pensar y reflexionar en muchas iniciativas como mujeres para mujeres. Voy a explicar. Mujeres para mí es decir, tenemos mujeres de alto nivel, mujeres parlamentarias, mujeres que están consejeras, mujeres funcionadas, mujeres del mundo comercial, pero también tenemos mujeres del mundo rural. Tenemos mujeres que todavía viven la pobreza, viven muchas dificultades. En nuestra tarea primordial es de participar como gobiernos, como parlamentarias, para mejorar el nivel de vida de estas mujeres. Somos aquí mujeres de esta parte del mundo que es muy importante, América Central y Caribe, y los agradezco para darnos la posibilidad y darnos la oportunidad como experiencia de Marruecos y como representante del gobierno marroquí en participar a este foro que creo que es muy importante, porque siempre este debate es importante. Bien, digo y repito que la cuestión de la mujer no es solamente cuestión de mujeres. Segundo, no se puede hablar de democracia, verdadera democracia. Y cuando hablo de la democracia aquí, con ciudades de América Latina, de América Central, de mujeres militantes, yo sé muy bien que no hay democracia sin participación de las mujeres. Ya en el mundo, en todo el mundo ya tenemos cifras que nos indican que la participación de las mujeres conoce un avance. Ya doy la experiencia de mi país, por ejemplo, en mi país ya tenemos una nueva constitución de 2011. En esta constitución tenemos el artículo 19. En este artículo no se habla solamente de la igualdad, sino que se trata hablamos de la paridad. Y la paridad es algo más alto que la igualdad. En este sentido, tenemos ahora en el Parlamento más de 80 mujeres. Es por la primera vez, porque antes tenemos 35, es decir, 10%. Ahora tenemos un porcentaje muy importante. También la participación de la mujer en las comunidades, en las elecciones locales, ha conocido un gran avance. Y tenemos ahora mujeres que militan en el campus, en el mundo rural y en estas instituciones muy importantes para la proximidad. La presentación o la presencia de las mujeres también en la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil que es muy dinámica y las mujeres también en las cooperativas. Quiero hablar un poquito de la experiencia de las mujeres en las cooperativas. Eso es una acción que se hace en muchos países. Es una acción de solidaridad entre mujeres y también social. Esta participación de mujeres en las cooperativas participe para luchar contra la pobreza, para luchar contra el no desempeño de las mujeres y de los jóvenes. Así digo que ahora tenemos participación a todos estos niveles
y también el resultado es que hay unas transformaciones muy importantes a nivel de las leyes. Porque cuando tenemos mujeres en los parlamentos, seguro que el resultado es transformaciones a nivel de las leyes. Aunque yo creo siempre que podemos tener leyes, podemos cambiar leyes, podemos elaborar leyes en 2 meses o 3 meses, depende de la voluntad que tenemos como parlamentarios. Pero la gran dificultad, el gran problema es cambiar y transformar la cultura. Cambiar la cultura toma tiempo en todos los pueblos, en todos los países. Así creo que nosotras, como mujeres de alto nivel, como mujeres que han tenido la ocasión de tener una enseñanza de alto nivel, creo que tenemos no solamente las mujeres, sino que toda gente que cree en la cuestión y la pregunta de la mujer, tenemos un gran esfuerzo que hacer para convencer a los demás de la importancia de la participación de las mujeres y la importancia de que les damos espacios con leyes, en los medios de media. Así, siempre las mujeres del sur, tenemos muchos puntos similares. Seamos árabes, musulmanes, muchas referencias, pero tenemos muchas dificultades, sufrimos de muchas dificultades que son similares, entre los cuales puedo citar la presencia de la mujer en los medios de media. Siempre en los congresos que he asistido antes de estar en esta calidad de secretaria de Estado, antes otros profesionales, he ocupado muchas profesiones, que siempre el resultado y la discusión en muchas partes del mundo, o sea, en Europa, o en América, o en África, en el mundo árabe, siempre notamos como mujeres que hay puntos similares. Y también estos puntos similares, cuando se habla de mujeres del sur, tenemos muchos puntos que pueden ser o que pueden formar una agenda en que vamos a luchar juntas. Porque las mujeres no se puede pensar que vamos a influir para avances para las mujeres sin esta ayuda entre las mujeres, sin este sentimiento de responsabilidad, sin este sentimiento de cooperación entre las mujeres, este sentimiento de dar la mano. Porque ahora mismo muchos estudios dicen o explican o observan que ya tenemos cultura, a veces mujeres no animan mucho a mujeres. Yo no creo en esta observación, pero digo que tenemos que luchar, tenemos que mostrar al mundo que las mujeres son solidarias, que las mujeres diputadas asumen su responsabilidad para el bienestar y para mejorar la situación de las mujeres a todo el mundo. Bien, creo también que el nuevo modelo económico, las dificultades que tenemos en nuestros países, necesita esta participación, este intercambio de buenas prácticas entre las mujeres. Tenemos buenas prácticas en nuestras sociedades, tenemos buenas prácticas en nuestras leyes, tenemos buenas prácticas en nuestro modelo de ver las cosas, en nuestras visiones. Y creo que este espacio, que les agradezco otra vez de invitarme para asistir, creo que es un espacio muy importante, muy importante, y necesitamos hoy en día que no fue solamente un espacio en que discutimos, pero no es de una manera permanente. Creo que la cuestión de la mujer, yo sé que tenéis una comisión de la mujer aquí en Parlacén, pero debemos que estas comisiones deben ser
más activas y tocan a la agenda real de las mujeres. Tenemos una agenda que es real, que una agenda en que hay emergencia para llegar a resultados y para para participar a la protección civil de las mujeres. Creo que las mujeres tienen un gran papel y son un clave muy importante para el futuro de la humanidad. No creo que solamente somos útiles para las mujeres, pero para la humanidad y para las nuevas generaciones. Porque ¿quién guarda los valores de las sociedades? ¿Quién guarda? ¿Quién preserve los valores de las sociedades? Queremos o no, son las mujeres. ¿Quién les guarda? ¿Quién les preserva? Son las mujeres. Es por eso creo que nuestra experiencia en mi país, en Marruecos, es una experiencia importante en el dominio de la mujer. Tenemos el Ministerio de Mujer, en que la señora encargada es una ministra, y la presencia de las mujeres en el gobierno es también muy importante. La presencia de las mujeres en mi país, en todos los tipos o en todos los sectores, es una presencia muy importante, pero como mujeres siempre esperamos avanzar más. Esperamos a un gran cambio, esperamos a avanzar más. Es una oportunidad para decir que queremos que esta voluntad, la voluntad que tenéis y la voluntad que tenemos juntos y juntas, se concretiza en políticas públicas. Porque si no tenemos políticas públicas en nuestros países que preserven y que protegen las mujeres y protegen las niñas y protegen la familia en general, creo que el resultado eso va a tener influencia no solamente en la condición de la mujer, pero en toda la sociedad, en todas las sociedades. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Agradecemos la participación de la señora Yamila El Mousoli, secretaria de Estado ante el Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social del Reino de Marruecos.